happening with the royal family as well, which is always seen, as the model for stability. El susurro que lo cambió todo no comenzó con un trueno, sino con el silencio. En las horas previas al amanecer de un lunes lluvioso en Londres, mientras la ciudad dormía bajo un velo de niebla, un correo electrónico encriptado se deslizó a través de la red segura de los archivos reales. Su línea de asunto era engañosamente simple: el registro que enterraste. Al amanecer, ese único mensaje pondría en marcha una crisis que sacudiría a la monarquía británica hasta sus cimientos más antiguos. No con la fuerza del escándalo, sino con algo mucho más corrosivo: la lenta e inexorable revelación de la verdad. Esto no era otra sensación de tabloide ni una intrusión de paparazzi. Era diferente. Esta vez, la amenaza provenía del interior de los propios muros dorados, de los mismos archivos destinados a preservar la narrativa cuidadosamente elaborada de la corona. Y cuando la verdad finalmente emergió, décadas después de haber sido sellada, obligaría a la familia real a enfrentar una pregunta que habían evitado por generaciones. ¿Puede una institución construida sobre la tradición sobrevivir a la transparencia total? El peso de los secretos. La monarquía británica ha soportado innumerables tormentas a lo largo de su historia milenaria. Abdicaciones, divorcios, guerras y escándalos transmitidos a millones. Pero la crisis que comenzó aquel lunes por la mañana traía un peligro único. No se trataba de indiscreciones personales ni de vergüenza pública. Se trataba de engaño institucional, de decisiones tomadas en habitaciones sombrías décadas atrás que habían alterado silenciosamente los cimientos mismos de la sucesión real. Dentro del Palacio de Buckingham, la rutina matutina se quebró. Los asistentes, que normalmente se movían con precisión coreografiada, ahora recorrían los pasillos con una urgencia apenas disimulada. Los teléfonos sonaban sin cesar. Se convocaban reuniones seguras a puertas cerradas. La respuesta oficial fue rápida y estéril. Una breve declaración reconociendo los informes recientes de los medios, pero negándose a comentar sobre material no verificado. Pero aquellos que entendían el lenguaje codificado de las comunicaciones del palacio reconocieron la verdad oculta tras esas palabras cuidadosas. No era una negación, era control de daños. El documento filtrado en sí era sorprendentemente breve. Apenas 8 páginas de texto mecanografiado densamente, con sellos de clasificación fechados a fines de los años 80. Sin embargo, esas páginas contenían suficiente material explosivo como para reescribir décadas de historia aceptada. Hacían referencia a lo que los conocedores del palacio denominaban con delicadeza un ajuste confidencial de reconocimiento de sucesión, autorizado silenciosamente tras la muerte de un asesor real de alto rango. El lenguaje clínico no podía ocultar la devastadora implicación. Se había tomado una decisión al más alto nivel para ocultar un vínculo paterno y así evitar un escándalo. Una herencia había sido reescrita. Una línea de sangre había sido ajustada para proteger una imagen. La legitimidad de títulos, quizás incluso la línea de sucesión misma, descansaba sobre una base de engaño calculado, la carga de un rey. El rey Carlos III recibió la noticia en el salón privado del castillo de Windsor, donde estaba leyendo correspondencia. Su secretario privado entró con una expresión que decía más que cualquier palabra. «Es sobre los archivos, señor», dijo con cuidado. «Se ha recuperado algo». Carlos levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Recuperado de dónde? La vacilación del secretario lo dijo todo. De nosotros. En ese momento, Carlos entendió que había heredado algo más que un trono. Había heredado fantasmas, decisiones tomadas por predecesores que creyeron que proteger la institución justificaba cualquier engaño, cualquier revisión de la historia, cualquier entierro de verdades incómodas. La supervivencia de la monarquía siempre había dependido de lo que un historiador llamó la arquitectura de la discreción, una distancia cuidadosamente mantenida entre la imagen pública y la realidad privada. Durante generaciones, esa arquitectura se había sostenido. Pero ahora, en una era de transparencia digital y deferencia en declive, los muros se estaban desmoronando. Esa tarde, mientras las noticias de la filtración comenzaban a circular entre el personal superior, el palacio entró en lo que un asistente describiría más tarde como la crisis silenciosa. Un estado de pánico controlado, oculto bajo capas de protocolo. No había señales visibles de caos, ni voces alzadas, ni gestos dramáticos, solo la precisión mecánica del manejo de crisis. Abogados convocados, servidores revisados, estrategias de comunicación redactadas y descartadas. Pero bajo esa superficie calmada, todos entendían la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Esto no era un escándalo que pudiera maquillarse o silenciarse. Era la historia misma hablando con una voz que ya no podía ser ignorada. El dilema del príncipe.
El príncipe William recibió su informe esa noche en el Palacio de Kensington. La reunión fue breve, el tono cortante. Le dijeron que la situación era sensible pero manejable. El tipo de tranquilidad que, en los círculos reales, significa exactamente lo contrario. Cuando los asistentes se retiraron, William se volvió hacia Catherine con una observación perfeccionada tras años de navegar la política del palacio. Nunca es manejable una vez que dicen eso. Catherine, que había aprendido por experiencia que las crisis más peligrosas son las que comienzan en silencio, simplemente asintió. Entendía lo que su esposo apenas empezaba a comprender. Esta revelación pondría a prueba no solo la maquinaria de relaciones públicas de la monarquía, sino algo mucho más fundamental: la capacidad de la familia para reconciliar el deber con la honestidad. En los días siguientes, a medida que fragmentos adicionales del documento aparecían a través de filtraciones calculadas a la prensa, el alcance total del engaño se hizo evidente. Había pagos a un fideicomiso privado en los primeros años de los 90. Existían memorandos internos que discutían discretas exploraciones legislativas para proteger los arreglos de sucesión. Incluso había una nota manuscrita de un alto funcionario real que decía sin rodeos: «Debemos proteger la línea a toda costa». El patrón era inconfundible. Esto no había sido un solo error o descuido. Había sido una campaña sistemática para enterrar la verdad al servicio de la estabilidad. Una nación contiene la respiración. La reacción pública evolucionó en oleadas, del shock inicial a las airadas demandas de transparencia, hasta llegar a algo inesperado, una especie de dolor colectivo. El pueblo británico siempre había entendido, en cierto nivel, que la monarquía vivía de ilusiones cuidadosamente administradas. Pero esto se sentía diferente. Esto era evidencia de un engaño activo, de una verdad deliberadamente suprimida, de una familia que pedía confianza mientras retenía sistemáticamente la honestidad. Fuera de las puertas del palacio, los simpatizantes seguían dejando flores y cartas, pero los mensajes habían cambiado. «Díganos la verdad», decía uno. «Los amamos, pero necesitamos honestidad». Otro simplemente preguntaba «¿por qué?». El cambio no fue de devoción a hostilidad, sino de reverencia a algo más doloroso: la decepción. El cuento de hadas no solo había sido manchado, sino que se había revelado como una construcción deliberada, mantenida durante décadas de borrados cuidadosos y memoria selectiva. Catherine sintió este cambio visceralmente durante sus actos públicos. Las sonrisas seguían allí. Los apretones de manos seguían siendo cálidos. Pero algo fundamental había cambiado en los ojos de la gente. Ya no la miraban con admiración simple. Ahora veía una tristeza suplicante, como si desesperadamente quisieran que ella les asegurara que aún quedaba alguna chispa de autenticidad bajo la representación. «Ya no quieren perfección», le dijo a William después de una aparición particularmente difícil. «Solo quieren saber que es real». Él asintió con gravedad. «Y la verdad es todo lo que queda por darles». Pero la verdad, en el mundo de la monarquía, nunca se había entregado libremente. Siempre se había dosificado estratégicamente, medida contra intereses en conflicto, subordinada a la prioridad suprema de proteger la institución. El rey se dirige a la nación. La decisión estaba tomada. El rey Carlos se dirigiría directamente al país. La transmisión fue programada para las 9:00 p.m. exactas, asegurando la máxima audiencia, a través de las zonas horarias. Mientras las cámaras llegaban al castillo de Windsor y los técnicos pasaban cables bajo las alfombras persas, el peso del momento se hacía sentir entre todos los presentes. No era otro discurso real más, era un ajuste de cuentas. Carlos ensayó su discurso una y otra vez, cada palabra calibrada para brindar la máxima tranquilidad y la mínima admisión. El lenguaje había sido redactado y revisado por equipos de asesores, abogados y especialistas en comunicación. Cada frase caminaba sobre una cuerda floja suspendida sobre un abismo de consecuencias. Cuando la luz roja finalmente se encendió y comenzó la transmisión, Carlos habló del deber de la corona hacia la historia y el presente, de documentos recientemente descubiertos cuya autenticidad estaba bajo revisión formal, de un compromiso para cooperar con archivistas gubernamentales e historiadores independientes. No mencionó nombres. No describió los ajustes específicos ni explicó los pagos al fideicomiso. No ofreció disculpa explícita ni negación total. En su lugar, ofreció lo que el palacio consideraba necesario: una actuación de tristeza controlada, reconocimiento sin confesión, preocupación sin culpa. Confesión, preocupación sin culpa. Fue, en muchos sentidos, una clase magistral de comunicación real. Digna, medida, aparentemente sincera,
pero también fue una demostración del verdadero problema en el corazón de la crisis. El instinto reflejo de la monarquía de gestionar la verdad, en lugar de simplemente decirla. Cuando terminó la transmisión y las cámaras se apagaron, William permaneció en la habitación después de que todos se hubieran ido. Observó a su padre quitarse el micrófono de solapa con la lentitud deliberada de alguien que se quita una armadura que ya no le queda. «Hiciste lo que creías correcto», dijo finalmente William. La respuesta de Carlos fue cansada, pero honesta. «Lo que creí que podía sobrevivir». Caminaron juntos por el pasillo lleno de retratos, sin hablar. Ambos entendían que sobrevivir y hacer lo correcto no siempre eran sinónimos, y que la elección entre ambos acababa de hacerse, quizá de forma irrevocable. La crisis de fe de Catherine. Mientras la maquinaria del palacio continuaba su estrategia de contención y contextualización, Catherine enfrentaba una crisis más personal. Siempre había aceptado el pacto fundamental de la vida real. Privacidad entregada a cambio de privilegio. Autenticidad sacrificada por deber. Verdad personal subordinada a la necesidad institucional. Pero ahora, viendo a la familia en la que se había casado luchar con las consecuencias de engaños de décadas, comenzó a preguntarse si ese pacto era sostenible o siquiera moral. Los periódicos de la mañana habían empezado a publicar historias insinuantes sobre su conocimiento del escándalo. Había fotos suyas saliendo de una reunión benéfica semanas antes de que estallara la noticia, acompañadas de titulares que insinuaban que había sido advertida, que sabía más de lo que reveló, que su silencio la hacía cómplice. Era, en gran parte, especulación, pero como toda propaganda eficaz, contenía un grano de verdad incómoda. Ella sí sabía que algo se avecinaba, no los detalles, pero lo suficiente para entender que se aproximaba un ajuste de cuentas. Y había elegido el silencio, no por engaño, sino por un instinto profundamente arraigado, de proteger primero a la familia y buscar la verdad después. En una reunión privada con altos asesores, la acusación no dicha flotaba en el aire. Su discreción, antes vista como su mayor fortaleza, ahora se reinterpretaba como posible traición. «Creen que pudiste haber sido advertida», le dijo William más tarde en la privacidad de sus habitaciones. «Que tal vez alguien confió en ti más de lo que te diste cuenta». Catherine lo miró, su compostura intacta ante la duda o el miedo. «¿Y tú qué piensas?», preguntó. William vaciló. Y en esa vacilación, Catherine vio algo que nunca había visto en todos sus años juntos. Incertidumbre sobre su lealtad. Un destello de duda que dolía más que cualquier especulación de tabloide. «Pienso», dijo con cuidado, «que has cargado demasiado sola». Ella se volvió hacia la ventana, observando al personal del palacio podar las rosas en el jardín. «Hasta las flores», pensó. «Son obligadas a la perfección, su naturaleza salvaje cuidadosamente recortada». Más tarde esa tarde, en una reunión con el rey Carlos, la tensión subyacente finalmente salió a la superficie. «Has sido firme», dijo el rey con suavidad. «Quizás demasiado firme. Cuando la verdad viene por nosotros, no podemos protegerla, solo moldearla». «No estaba protegiendo», respondió Catherine en voz baja. «Estaba esperando». «¿Esperando qué?» «El momento adecuado para decir la verdad», dijo ella. «Pero ahora es demasiado tarde». La verdad se dijo sola. Esa noche, sola en su habitación, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Catherine abrió el diario que rara vez tenía tiempo de mantener. Escribió solo 5 palabras. «Ahora entiendo su silencio». Pensó en las generaciones de mujeres antes que ella. Consortes, reinas, madres, que habían cargado secretos que no eran suyos, que habían sonreído en ceremonias mientras soportaban el peso de los engaños institucionales. La historia las juzgó por su gracia bajo presión, pero nunca calculó el costo de esa gracia. Nunca preguntó qué habían sacrificado en silencio. La revisión y sus consecuencias. Bajo creciente presión pública, el gobierno anunció una revisión histórica independiente. Reconocidos académicos examinarían los documentos, operando bajo un alcance limitado y un cronograma acelerado. Un lenguaje que todos reconocieron como código para contextualizaremos sin realmente confrontar. Cuando se publicaron las conclusiones preliminares semanas después, confirmaron lo que los observadores informados ya sabían. Se habían ajustado registros, gestionado los arreglos de sucesión y tomado decisiones para priorizar la estabilidad institucional sobre la precisión histórica. Pero el lenguaje de la revisión fue cuidadosamente calibrado. Hablaba de decisiones tomadas en el contexto del clima reputacional, de protecciones institucionales organizadas para la línea, de elecciones hechas bajo el viejo lenguaje de la necesidad. Verificaba los hechos sin asignar culpa moral. Reconocía el engaño sin usar esa palabra específica.
El informe señalaba que tales prácticas no eran infrecuentes entre las casas reales europeas durante periodos de incertidumbre sucesoria y que los estándares contemporáneos de transparencia no podían aplicarse retroactivamente a decisiones tomadas bajo circunstancias históricas diferentes. Era exactamente el tipo de encubrimiento digno que el establecimiento británico había perfeccionado durante siglos, técnicamente honesto pero fundamentalmente evasivo, reconociendo el mal sin responsabilizar a nadie en particular. La respuesta del palacio fue igualmente calculada. La Casa Real acoge con satisfacción la claridad proporcionada por los académicos independientes y reitera su compromiso con la estabilidad del acuerdo constitucional. Estabilidad, acuerdo, claridad. El vocabulario de la supervivencia, refinado durante generaciones de manejo de crisis, un tipo diferente de liderazgo. Mientras la maquinaria del palacio continuaba su danza cuidadosa de reconocimiento sin disculpa, algo inesperado ocurría a nivel generacional. William, que había crecido viendo a su madre navegar la brecha entre la imagen pública y la verdad privada, eligió un camino diferente. En la inauguración de un centro juvenil en Birmingham, programada semanas antes y casi cancelada tras el escándalo, William tomó una decisión. Iría, y no se escondería detrás de un discurso preparado sobre oportunidades y comunidad. De pie ante un salón de adolescentes que lo recibieron con vítores que se desvanecieron en un silencio incierto, William habló sin notas. «Gracias por recibirme», comenzó. «Sé que muchos de ustedes tienen preguntas que no puedo responder por completo. Puedo decir esto. Una familia, al igual que un país, es responsable ante la verdad, incluso cuando la verdad cuesta más que el orgullo. Nuestro deber es cargar con ese costo sin romper aquello que estamos destinados a proteger». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran, y luego añadió en voz más baja. «Haremos mejor por ustedes si somos honestos con ustedes». La declaración duró apenas 2 minutos, pero llegó más lejos que el discurso cuidadosamente preparado de su padre, más lejos que cualquier comunicado oficial del palacio, porque contenía algo que la institución rara vez ofrecía. Un reconocimiento sin adornos de que la honestidad importaba más que la preservación, que la nueva generación comprendía que el antiguo pacto, verdad a cambio de estabilidad, ya no era sostenible. Los comentaristas lo llamaron una reprimenda implícita, una línea generacional, una promesa hecha en público que tendría que cumplirse en privado. Algunos dentro del palacio lo consideraron peligrosamente ingenuo, otros lo vieron como el único camino posible hacia adelante. Catherine, viendo el clip sola en el Palacio de Kensington, cerró su portátil y sonrió con tristeza. Las palabras eran de William, pero el sentimiento era de ambos. Un reconocimiento compartido de que el precio de mantener las ilusiones se había vuelto más alto que el costo de romperlas. El gesto que lo cambió todo. En las semanas siguientes, mientras los debates parlamentarios se prolongaban y los medios analizaban cada declaración real, una pequeña decisión administrativa se convirtió en el momento más elocuente de la crisis. Los archivos reales anunciaron que ciertos registros citados en la revisión serían exhibidos al público durante 3 sábados consecutivos. La entrada sería mediante boleto con hora asignada. Se permitiría la fotografía. Era a la vez controlado y radical. Acceso medido por cita, pero acceso al fin. Por primera vez en la memoria viva, la cortina no solo se movería, se abriría. El primer sábado llegó frío y brillante. La gente hacía fila con abrigos comunes y zapatos sensatos. No eran manifestantes ni buscadores de escándalos, sino ciudadanos que buscaban una conexión con su propia historia. Una maestra jubilada lloró en silencio mientras examinaba una nota al margen que coincidía con un recuerdo de su primer año de enseñanza. Un repartidor siguió una línea de tinta con el dedo. Se sorprendió por su familiaridad con un documento histórico y sonrió cuando el archivero que lo atendía fingió no notarlo. Una niña fotografió un libro de cuentas y susurró a su madre. Entonces, ellos lo escribían como nosotros hacemos la tarea. En una de las salas, un archivero respondía preguntas con una humildad poco común. Cuando alguien le preguntó por qué esos documentos no se habían mostrado antes, juntó las manos y respondió con sencillez: porque no fuimos lo bastante valientes como para ser ordinarios. Para el segundo sábado, la asistencia se había estabilizado. No porque el interés hubiera disminuido, sino porque el apetito del público había sido saciado con algo que rara vez recibe: una porción genuina de lo que pedía. La confianza no regresó de golpe.
se filtró lentamente a través de miles de pequeños encuentros con la historia real, en lugar de con narrativas manipuladas. En los pubs, las conversaciones pasaron de la indignación a la discusión. En las cocinas, de la acusación a la aceptación cautelosa. Respirar en lugar de ser mármol. En una noche de invierno, semanas después del último sábado de exposición, William y Catherine caminaban por el sendero detrás del Palacio de Kensington, donde las luces de la ciudad comenzaban a confundirse con el cielo. Habían elegido no llevar cámaras ni ayudantes. Solo dos personas intentando comprender en qué se había convertido su familia. ¿Crees que resistirá?, preguntó William. ¿La corona?, respondió Catherine, pensando en la pregunta como si fuera un ser vivo. Si respira, dijo al fin. Si elige respirar antes que volverse mármol. William asintió. Un pequeño acto privado de consentimiento. Entonces respiraremos, dijo, aunque signifique jadear por un tiempo. En Windsor, el rey, Carlos volvió a situarse frente a la ventana que se había convertido en su punto de meditación durante toda la crisis. No había perdido su país, ni a su hijo, ni la corona, pero sí algo quizá más valioso. La certeza que durante tanto tiempo se había disfrazado de sabiduría. En su lugar había algo menos cómodo, pero más útil. La comprensión de que la resistencia sin honestidad se calcifica en distancia, que la supervivencia sin verdad se convierte en su propia forma de extinción. Tocó el cristal, levantó la mano y dejó que la habitación se llenara de oscuridad. La nueva historia. Meses después, el escándalo se había desvanecido de las portadas, absorbido por el ciclo interminable de noticias y controversias que define a los medios modernos. Pero dentro de la familia y de la institución que representaba, todo había cambiado. La monarquía seguía en pie, como siempre. La corona pasaba de generación en generación. Las ceremonias continuaban con su antigua precisión. Pero bajo esa continuidad, se había producido un cambio fundamental. La familia había aprendido, dolorosamente despacio, que el viejo contrato entre la corona y el país estaba roto sin posibilidad de reparación. El público ya no aceptaba una verdad cuidadosamente gestionada a cambio de estabilidad. Querían algo que la monarquía había evitado durante siglos. Autenticidad. La traición de Catherine, si así podía llamarse, no fue lo que los titulares insinuaron. Fue algo más simple y más profundo. Ella había soportado en silencio para proteger una institución que valoraba la preservación por encima de la honestidad. Y esa resistencia le costó algo esencial. No su lealtad, sino su fe en que el sacrificio valía la pena. El camino de William sería distinto al de su padre, no porque amara menos a la institución, sino porque entendía que el amor sin verdad es actuación, no devoción. Y Carlos, cargando con el peso de la historia y las decisiones tomadas mucho antes de su reinado, aprendió lo que todo líder debe aprender algún día. Que las historias que contamos para protegernos terminan convirtiéndose en los muros que nos encierran, corazón roto y esperanza. La verdad que finalmente salió aquella mañana de lunes no fue una sola revelación, sino un reconocimiento. Que la monarquía británica, como todas las instituciones humanas, se construyó en parte sobre principios nobles y en parte sobre ficciones convenientes. Que la diferencia entre ambos había sido deliberadamente ocultada. Que generaciones de reyes eligieron la supervivencia institucional por encima de la honestidad personal, creyendo que protegían algo más grande que ellos mismos. No se equivocaban, al querer protegerlo, pero sí al creer que solo podía hacerse mediante el engaño. El verdadero dolor de la familia real no fue el escándalo en sí, sino la comprensión que vino con él. Que el pueblo al que servían llevaba décadas pidiendo no perfección, sino verdad. Que la distancia que habían mantenido por protección se había convertido en el mismo obstáculo que socavaba su relevancia. En los meses que siguieron, la monarquía comenzó su lenta transformación. No mediante grandes gestos o reformas dramáticas, sino a través de pequeños actos de renuncia. Los archivos se abrieron. Las preguntas obtuvieron respuestas honestas, incluso cuando eran incómodas. El aparato de manejo de imagen empezó, poco a poco, a servir a la verdad en lugar de suprimirla. No fue fácil. Hubo retrocesos, controversias, momentos en que los viejos instintos de secreto y control reaparecieron. Pero la dirección ya estaba marcada. La corona perduraría, sí, pero sería una corona distinta. Una que entendía que la fuerza no proviene de ocultar la debilidad, sino de reconocerla. Que la legitimidad no nace del misterio, sino de la conexión honesta.
que el amor, ya sea entre personas o entre instituciones y sus pueblos, no puede sobrevivir sin verdad. Al final, el documento que lo inició todo, ese delgado archivo de 8 páginas enterrado durante décadas, logró justamente lo que se había ocultado para evitar. Cambió la monarquía. No destruyéndola, sino obligándola a convertirse en algo que nunca había logrado ser del todo. Genuinamente humana, imperfectamente honesta y valientemente real. El susurro que lo comenzó todo se convirtió en conversación. Y esa conversación, con todo su dolor y dificultad, ofreció algo que el silencio cuidadoso jamás pudo ofrecer: esperanza. La historia de la filtración de los archivos reales y sus consecuencias representa un punto de inflexión no solo para la monarquía británica, sino para la relación entre las instituciones antiguas y las demandas modernas de transparencia. Mientras la familia real avanza hacia un futuro incierto, lleva consigo una verdad aprendida a través del sufrimiento, que el costo de la honestidad puede ser alto, pero el precio del engaño siempre termina siendo más alto. La verdad finalmente salió a la luz, y aunque trajo dolor, también trajo posibilidad. La oportunidad de construir algo más duradero que la ilusión, más fuerte que el mito cuidadosamente controlado. La oportunidad, simplemente, de ser real. Si disfrutaste este video, dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo.